La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del hospital de IPS Ingavi. ¿Por qué? Porque ya está retomando cirugías programadas de corta distancia. Quien va a hablar con nosotros de esto es el doctor Ricardo Olmedo. Él es director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas de Ingavi, que ya estuvo con nosotros en programas anteriores. Pero la buena noticia es que ha disminuido los casos de internación por COVID. Entonces, el hospital renueva la atención, retoma estas cirugías programadas de corta distancia. Y justamente es lo que dice esta placa que vamos a leer juntos ahora. El Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi fue edificado para ser un hospital quirúrgico para los asegurados del IPS. ¿Pero qué pasó? Se convirtió en un centro de contingencia de COVID-19 ante la saturación del sistema de salud debido a la pandemia, que obligó a postergar las cirugías programadas, que se estiman fueron aproximadamente 2.000 personas que tuvieron postergada su cirugía. A nivel país, el actual descenso sostenido de los casos de COVID-19 permite que se retomen las cirugías programadas de baja y mediana complejidad que requieren una corta estancia postoperatoria. Bienvenidos. Comenzamos El Doctor en Casa, hacemos un pequeño corte y enseguidita ya recibimos a nuestro invitado. Estamos con nuestro invitado en el programa de hoy, el doctor Ricardo Olmedo. Él es director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas de Ingavi. Y es un gusto y un placer volver a recibir a un profesional como es el doctor. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. Qué gusto tenerte. Hola, Vivi. ¿Qué tal? Un gustazo para mí de estar acá contigo. Un gusto tenerte y más todavía porque yo hablaba al inicio, hace unos meses estuvimos hablando y era en el peor momento, Dios mío, del COVID, que no había camas, que ustedes se multiplicaban, que hacían milagros realmente para atender a la gente y ahora es como que amainó un poquito eso. No vamos a cantar victoria porque el COVID tiene picos, subidas y bajadas, como ya me decía el doctor antes de ingresar aquí al programa, pero está un poquito mejor el tema en Ingavi, doctor, ¿verdad? Sí. Realmente está bastante menor el número de casos. Consultas casi 300 por día. El hospital día sigue trabajando a full. Las consultas de controles post-COVID también tenemos muchas. Seguimos trabajando muchas consultas, pero internaciones bajó muchísimo, incluso en terapia intensiva. Qué bueno, eso. Sí, bajó muchísimo. Y tanto así que nosotros, para no desarmar nuestra estructura, por precaución, claro, precaución epidemiológica, sí, ¿verdad? Porque la historia natural de esta enfermedad, como había dicho, se basa en picos. Y estamos queriendo pasar el año por lo menos atendiendo totalmente. Pero hacemos varias cosas en simultáneo. Primero, mantenemos nuestra estructura, mantenemos nuestras 350 camas, no ampliamos más, nos quedamos con eso, pero el COVID se disminuyó casi en un 25%, quedó de lo que era un 75% menos. De 350 camas totalmente ocupadas que teníamos hace un mes y medio, ahora tenemos
aproximadamente 50 pacientes internados. Y en terapia intensiva también tenemos camas libres, casi 10 camas libres, que es súper importante. Claro. Entonces, para no desarmar nuestra estructura, primero nos volvimos para el Instituto de Previsión Social, prácticamente el único hospital COVID. Sí. Entonces centramos todo lo que es COVID en la clínica Ingavi, en el hospital Ingavi, y también para seguir atendiendo mejor y centrarnos en todo lo que dejamos pasar mientras estaba la pandemia, internamos todo lo que sea enfermedades respiratorias también en Ingavi. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con, después vamos a entrar a hablar ya del tema de las operaciones y de las cirugías que ahora van a comenzar, pero ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo con todos esos profesionales médicos que estuvieron trabajando 24/7 durante tanto tiempo en ese pico terrible? Ahora que está un poco más así, hay menos pacientes y todo esto, ¿qué pasa con los médicos, los profesionales, las enfermeras, los idóneos? Y la verdad que para aprovechar el tiempo, primero aproximadamente 1 año y medio, 1 año y 4 meses, 3 meses, la gente estuvo sin vacaciones, sin descansar, Claro. literalmente, y trabajando 24 horas al día despierto. Sí. Entonces, mucho de nuestro personal que está muy cansado, aprovechamos para que descanse. Las otras, nosotros tuvimos un crecimiento de personal casi del 50-60% en todos estos últimos meses. Mucho del personal entró casi sin experiencia, entonces estamos aprovechando para hacer capacitaciones, Claro. capacitaciones en todo, reanimación, todo lo que sea parte respiratoria. Entonces estamos aprovechando para crecer tanto en el área intelectual como en entrenamiento, Claro. en servicio. Qué bueno eso y qué bueno también el tema de que se tomen un poco vacaciones, que se les deje descansar un Sí, poquito, sí. porque el esfuerzo que hicieron realmente fue inhumano, doctor. ¿Cómo Realmente. una persona va a estar 24 horas despierta y más? ¿Verdad? Y más. Y no se podían ir a dormir porque seguían viniendo los pacientes y en estado crítico. Así mismo. Aparte hay que recordar otra cosa. Los profesionales médicos en el Paraguay no trabajan en un solo hospital, en una sola institución. Cierto. Entonces trabajaban en un hospital, mañana en otro hospital, mañana en otro hospital. Y así estaban todo el mundo. Sí. Bueno, entonces esto es, o sea, quiero aclarar nada más, no es que ya pasó el COVID, no es que ya tenemos que estar todo tranquilo, nos sacamos nomás la mascarilla, ya chau, no. Es así como se comporta una pandemia, ¿verdad? Es así mismo, es por picos. Ahora bajó muchísimo, probablemente por la vacunación, que muchísima gente por suerte se vacunó, Sí. y también por el efecto de los pacientes, la inmunidad que da la enfermedad misma. Claro. Que se cree que 400, 500 mil pacientes, pero en realidad el número es mucho mayor Claro, que no de los mucha pacientes gente... no diagnosticados. Sí, tal cual. Bueno, pero tenemos que seguir cuidándonos, doctor. Tenemos que seguir usando tapabocas, lavando las manos y distanciamiento social. Perfecto. Por lo menos hasta fin de año. Claro, hasta que esté todo el mundo vacunado y ahí recién vamos a poder estar un poquitito más tranquilos porque como dice el doctor, esto a nivel pandemia, las pandemias tienen sus picos. Tuvimos el pico altísimo, ahora estamos en un pico, o sea, en una llanura, en una cosa más baja, pero el comportamiento es que va a seguir. Va a seguir. Y quiero hacerte recordar nomás, de Israel casi un 50-60% de vacunación, ahora se están volviendo a vacunar para la cepa Delta. Sí. O sea, seguimos cuidándonos, seguimos cuidando y analizando especialmente lo que pasa en el mundo. Claro, mirando lo que pasa en otros países Así que mismo. tuvieron antes que nosotros esta pandemia. Bueno, y ahora volvamos un poquito al tema de Ingavi. ¿Cómo es actualmente la atención a los pacientes en Ingavi, doctor? Actualmente nosotros tenemos casi un 80% de nuestra actividad dedicado a enfermedades respiratorias, no solo COVID, sino enfermedades respiratorias en general. Entonces nuestras urgencias siguen teniendo muchos pacientes, 300 consultas aproximadamente por día, 24 horas trabajamos y trabajamos fundamentalmente porque de eso aproximadamente 20 a 30 pacientes pueden internarse por día, pero está disminuyendo el número de internaciones. Entonces se atiende fundamentalmente en hospital día y en consultorio post-COVID. Esa es casi el 80% de nuestra actividad.
Pero también como el hospital, el nombre es Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi, Sí. es un hospital para cirugía. Y estamos proyectando y aprovechando nuestro tiempo, invirtiendo en la preparación del hospital para cirugías. Y usamos una parte del hospital que está especialmente diseñada para cirugías, le llamamos nosotros de corta estancia. Eso le iba a preguntar, ¿qué es de corta estancia? Cirugías programadas de corta estancia. Es lo siguiente, son cirugías que hospital día también se llama hospital día quirúrgico, no hospital día médico. Que el paciente viene 2 a 3 horas antes de su cirugía, pacientes totalmente estudiados de baja complejidad. ¿Qué nosotros decimos de baja complejidad? Una persona que tiene una patología relativamente simple, vesicular, litiasis vesicular, hernias inguinales, hernias umbilicales, bien estudiado, que no tenga muchas comorbilidades. O sea, nosotros clasificamos los pacientes de acuerdo a la Asociación Americana de Anestesia en una clasificación que se llama ASA, y ASA 1, ASA 2, o sea, el 3 y el 4 son pacientes graves, el 1 y el 2, pacientes relativamente no complejos, que no necesitan de demasiada tecnología o demasiada internación. Le operamos en el día de su internación y normalmente se quedan internados entre 12 y 24 horas. Generalmente las 24 horas están de alta. ¿Por qué eligen esto de que se quede poco tiempo, lo que sean corta estancia? Y porque es la manera que se trabaja en el mundo actualmente en estas cirugías. Claro. Incluso en el privado hace tiempo que trabajamos así. Sí. ¿Y qué pasa con los que se tienen que operar y que tienen más problemas, hasta 2 y 3, por ejemplo? Y el Hospital Central no paró de trabajar tampoco en cirugía. El Hospital Central se basó en pacientes graves, complicados y oncológicos. Ah, claro. Pero disminuyó el número de cirugías por día. Ya. Y entonces se quedaron pospuestos casi 2.000 casos de cirugías simples, que es el 60 a 70% del movimiento mensual o anual del hospital, que son las personas que trabajan con patologías comunes y que se le podría resolver simplemente. Entonces queremos aprovechar el tiempo para ir resolviendo todo eso. Claro, entonces esta es una buena noticia para la gente que tenía que haberse operado, no se pudo operar porque comenzó todo el tema del COVID y todo, pero que son cirugías que no de corta estancia, como ya lo dice el nombre, ¿verdad? Que van a ir, que no es muy complicado, que no tienen comorbilidades, sí, ¿verdad? O graves sea, por lo menos. Graves, eso significa que ustedes van a operar más tranquilos porque dicen, bueno, lo operamos, hacemos esto, no va a pasar mayor cosa. Sin embargo, una persona que ya tiene otras afecciones ya es un paciente de riesgo. Y también prevenimos, porque las patologías vesiculares, la piedra en la vesícula puede complicarse con la migración de las piedras al coledo, con una ictericia obstructiva, con una pancreatitis. Evitamos un montón de complicaciones que vimos en todo este tiempo que aumentaron porque nos estábamos operando. Claro, claro. Y también en las hernias que se estrangulen, que en muchos casos tuvimos en las urgencias. Claro, porque una hernia, por ejemplo, no es una cosa que urgente te tenés que operar, pero te tenés que operar. Pero hay que operar. Claro, claro, claro. Aparte que para el trabajador, ya sea de oficina o de trabajos manuales, estar con una hernia es molesto, muy molesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, buena noticia entonces, la gente que 2.000 personas que tenían que haberse operado y no se pudieron operar porque Ingavi se convirtió en un hospital exclusivamente de COVID, entonces ahora es como que está comenzando y ya están haciendo las operaciones. ¿Cuántas por día? ¿Cómo se cuenta eso? Y nosotros preparamos nuestra estructura como para aproximadamente entre 19 y 20 cirugías. Claro que estamos comenzando y estamos viendo las otras especialidades quirúrgicas, no solo la cirugía general, que también cumplan esas características. Por ejemplo, hoy me visitaron las mastólogas de IPS, que tienen casi 15.000 cirugías por año, para empezar también a trabajar con el sistema en las cosas simples. Entonces ya vamos resolviendo un montón de gente que fue pospuesta. Claro. También enfermedades, vamos a decir, coloproctológicas, que hay muchas simples, que en el hospital de repente se perdía 3 días con cada internación, nosotros en un día solucionamos allá. ¿Cuál es el equipamiento que tienen a nivel quirúrgico en Ingavi, doctor? Este hospital está preparado, ahora lo estamos utilizando para cirugías de altísima complejidad, incluso trasplantes.
Y ahora decidieron todavía no hacer eso No. por el momento que se está viviendo, Así ¿verdad? mismo, tratando de prevenir que no haya una nueva ola grave de COVID. Y que tengas tus pacientes más delicados internados, ¿verdad? Así mismo. Entonces tenemos un sector que está especialmente preparado, que no se cruza con los pacientes de COVID, que no hay ninguna relación con eso y que vienen pacientes totalmente preparados, se operan, se van con total seguridad a su casa. Ahora, un asegurado de IPS que sí o sí, bien complicado es el paciente y se tiene que operar. ¿Se opera en el hospital central? Se opera en el hospital central. Ajá. La urgencia ahí sigue funcionando 24 horas y de acuerdo al grado de complejidad, o nos derivan nosotros en Gavi o se opera en el hospital. Perfecto. No, es importante aclarar también eso, ¿no? Es que Sí. no se le opera a la gente. Estamos hablando de Ingavi, que se convirtió en exclusivamente para COVID y ahora está comenzando otra vez una partecita a hacer estas operaciones que se quedan poco tiempo, de corta estancia. Pero el resto de las personas que se tienen que operar en el hospital central. En el hospital central. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, doctor, y volvemos enseguidita. Vamos a seguir hablando, a ver cómo se está movilizando todo en Ingavi ahora. Hablando con nuestro invitado, el doctor Ricardo Olmedo. Él es director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. Y la noticia es que Ingavi retoma las cirugías de corta estancia. Y la pregunta es, ¿de cuánto tiempo lo que es la corta estancia de estas cirugías programadas, doctor? Y le llamamos de corta estancia porque es de entre 12 y 24 horas de postoperatorio. Si podemos, le damos alta en el día. Si queremos observarle más, le dejamos hasta el día siguiente. Tenemos siempre la opción que si un paciente tiene alguna cosa, algo que no creemos que está bien y que queremos observarle más, le trasladamos al hospital central. Claro. Eso es para no cortar las cirugías del día siguiente. Claro. Pero Está tenemos todo fríamente calculado, doctor. todo calculado. Se basa en programas ya súper estudiados en todo el mundo. Claro, en protocolos que utilizan de manera que se pueda tener todo esto. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Termina la cirugía de un paciente. ¿Qué pasa con esa sala quirúrgica? ¿Cómo es la limpieza? ¿Quiénes entran? ¿Qué es lo que se hace, doctor? Termina una cirugía y hay que limpiar y desinfectar todo el quirófano. Cuando se habla del quirófano es la pieza, todo. Todo, totalmente. Empezando por la ropa de los cirujanos son descartables actualmente, sí, ¿verdad? Todo se desecha, los instrumentales se limpian y se vuelven a esterilizar. Todo se prepara como para la siguiente cirugía. Y lo que es descartable, todo se desecha. ¿Y en cuánto tiempo, por ejemplo, de una cirugía, o sea, terminar una cirugía en ese mismo día, en ese mismo quirófano, se puede hacer otra cirugía? Sí, ¿En totalmente. cuántas horas? ¿Cómo? No, en aproximadamente 20 minutos nosotros estamos tardando entre cirugía y cirugía. O sea, en 20 minutos se limpia, se desinfecta, se todo. Todo. ¿Y cuántas cirugías por día, doctor? Y nosotros creemos que con 2 quirófanos podemos hacer entre 12 y 19 cirugías por día, que es nuestra capacidad. Es un súper buen número. Sí. Porque de todas maneras, en el sistema habitual de cirugía, con la internación en sala, vamos a decir, cirugía convencional, el paciente perdía 3 días. Se internaba un día antes de la cirugía, sí, se operaba un día y salía alta al día siguiente, 3 días. Sí. Con este sistema uno se interna un día y sale al día siguiente, que le da cama para que otra persona se ocupe. Claro. Entonces, de operar, vamos a decir, una cama sirve para 2 pacientes y medio por semana. Con este sistema, porque estamos operando incluso sábado, una cama sirve para 6 pacientes. Claro. Doctor, ¿y cuántas operaciones puede hacer un mismo médico en un día? Y son equipos realmente. Claro, bueno, los equipos. Sí. Ahora armamos 2 equipos porque tenemos 2 quirófanos, ¿verdad? Claro. Normalmente entre 4, 5 o 6 cirugías por día. Porque son cirugías de
de complejidad media para abajo. Claro. Y después, si se hacen más cirugías, es otro equipo que viene Totalmente. y sigue. Tenemos por día los cirujanos, incluso por turnos, vamos a decir, mañana y tarde. Y ese equipo, por ejemplo, el equipo es anestesista, el cirujano, el cardiólogo, es un equipo, y después el otro equipo es la misma cantidad de personas, de profesionales diferentes. Siempre, incluso con instrumentadores, Eso. circulares de quirófano, todo completo. ¿Cuánta gente está dentro de un quirófano, doctor, en una cirugía? Y entre 6 y 7 personas. Qué importante todo eso, ¿verdad? Sí. Uno piensa en el médico nomás que te va, y en el anestesista, y sin embargo hay un montón de gente ahí de profesionales atendiendo. Totalmente. Eso son cirugías de complejidad baja. Claro. Cirugías más complejas hay mucho más gente. Claro. Bueno, y justamente hablando de esto, cirugías, ¿para qué patologías, por ejemplo, ahora? Porque la gente está viendo, hay mucha gente que se tenía que haber operado, no se pudo operar. Entonces, ¿a quiénes le va a tocar esto? Y bueno, nosotros nos basamos primero en una estadística del Hospital Central. ¿Cuáles son las cirugías que más se operan? Son las patologías de complejidad media para abajo. Nosotros en el Hospital Central, que se opera entre 2.000 y 3.000 casos al año, normalmente cuando no había pandemia, se operan aproximadamente 350 cirugías por mes. De eso el 60% son 3 o 4 patologías. Piedra en la vesícula no complicada, hernias inguinales, hernias umbilicales. Es lo más frecuente. Ya. Hay mucho de eso, doctor. Muchísimo. Y es una cosa bastante común, pero que le impide trabajar a mucha gente. Claro, y que le da dolor. Por supuesto. Qué bárbaro. Bueno, y ahora, la ubicación, porque muchísimas consultas queremos ya acá hacer una radiografía de lo que es Ingavi en este momento. La ubicación de los quirófanos y de los pacientes postquirúrgicos, o sea, ya se operaron, qué sé yo, ¿qué pasa ahí? Se van a una sala de recuperación anestésica, se controla que hayan recuperado totalmente los signos vitales, que esté normal el paciente, y se va a una sala de internación, donde se queda, de acuerdo a la patología, entre 12 y máximo 24 horas. Bueno, y estos quirófanos, estos pacientes que se operan, ¿cómo están de lejos de la gente que está con COVID, por ejemplo, del área de COVID? Ellos están en un área especial, en el primer piso, vamos a decir, alejado de los consultorios de COVID y mucho más de las áreas de internación de COVID o respiratorios comunes. Claro. Doctor, cuando una persona se opera, entra a cirugía, ¿sus defensas bajan? ¿Es más fácil que se contagie de algo o no? Totalmente, porque cualquier cirugía produce un estado de estrés. Los estados de estrés afectan las defensas. Claro. Y se imagina cómo estamos todos con nuestra defensa, era con el estado de estrés ambulante que tenemos de hace un año, casi 2 años. Permanente, sí, totalmente. Qué bárbaro. Bueno, pero estamos por suerte en un momento del pico alto pasó, en lo referente a COVID, como ya lo decía el doctor, y estamos porque así se comporta un virus pandémico. Y bueno, después ya tenemos que saber que eso va a aumentar, aunque no nos guste. Pero tenemos que seguir cuidándonos y tratando de no ser ese número que va a figurar en el aumento de casos. Y eso ya depende también mucho de nosotros, de seguir con nuestros cuidados, de seguir con las tapabocas, barbijos, del lavado de manos que usted dijo, y de sobre todo ir a vacunarse y ponerse la segunda dosis a la gente que le toca. Totalmente. ¿Verdad? Las vacunas que llegaron y que están, y si te toca a ir a los vacunatorios a recibir esa segunda dosis, porque así nos haces bien a todos. Totalmente. Doctor, ¿cómo es estoy muy curiosa hoy, esto es un interrogatorio que le estoy haciendo al doctor. ¿Cómo se procede, cómo es el procedimiento para la programación de estas cirugías? Bueno, tenemos primero los pacientes ya agendados en el Hospital Central que tienen este nivel de complejidad. Trasladamos todos los pacientes, todas estas cirugías al Hospital de Ingavi. Aparte tenemos un consultorio que está en el call center del IPS, que es en Ingavi,
de consultorio de cirugía. Y ahí hay mañana y tarde atención. Y ahí se le prepara todo, porque en Ingavi hay todo. Sí. Hay laboratorio, hay medios de diagnóstico e incluso clínicos para controlar a los pacientes. El Ingavi es un súper hospital, doctor. Un súper hospital realmente. Y debe ser uno de los más modernos, primero del Paraguay, yo creo casi de Sudamérica. Está, vamos a decir, es un gusto para cualquiera y ni qué decir para un cirujano trabajar en un hospital de esa categoría. Qué bueno, qué gusto escuchar eso, doctor. Realmente, le digo yo que le entrevisto, me imagino usted que es médico y que tiene años de entrada a quirófanos, de cirugía y de diferentes tipos de hospitales, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Es realmente un gusto. Yo le decía ya hace tiempo a la gente, ¿verdad? Cuando se estaba armando el hospital, que sería un gusto terrible trabajar, no ni dirigir, trabajar en un hospital como este, que tiene toda la tecnología que queremos equipar para cirugías de altísimo nivel a nivel para Paraguay y mundial. Claro. Doctor, una vez que pase la pandemia, vamos a respirar un poco y ojalá ya que pase lo más rápido posible, pero una vez que pase esta pandemia, el Ingavi va a volver a ser el hospital quirúrgico para lo cual se construyó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un hospital de aproximadamente 600 camas, 32 camas de terapia, pero queremos aumentarlo un poco para la relación terapias con camas normales. Y va a tener cirugías de traumatología, que hay muchísimas, con tantos accidentes, sí. Muchísimas cirugías, cirugía general y de complejidad mínima a máxima, lo máximo que se está haciendo, que debe ser el Instituto de Previsión Social, que tiene la mayor casuística a nivel nacional. También vamos a llevar neurocirugía, mastología y urología. Y de apoyo todos los otros servicios del hospital. Justamente estamos trabajando. Como no podemos quedarnos así muy quietos y dormidos, claro. Entonces ya nos estamos organizando para lo que vamos a hacer en 6 meses y en el año. Qué bueno es escuchar eso. ¿Y qué cantidad de profesionales están trabajando ahora en Ingavi, doctor? Ahora tengo aproximadamente 1.500 enfermeros, personal de enfermería, entre enfermeros, apoyo y todas las cosas, y 800 médicos. Qué bárbaro. Y estamos a capacidad media. ¿A capacidad media? Sí. 350 camas las que tenemos habilitadas, tenemos que llegar a 600. ¿Y eso cuándo Y cuando abramos como hospital quirúrgico. Claro. Y se va a contratar más gente, porque se ha contratado muchas personas, muchos profesionales con el tema de COVID, ¿verdad? Fue por la pandemia realmente, sí. Se contrató muchísima gente. Y todas las personas que están trabajando con nosotros van a ser reubicadas, ¿verdad? Si no podemos aprovecharle en el hospital Ingavi, porque va a ser un hospital quirúrgico, no clínico, van a trabajar en el hospital central, porque se van a desocupar en el hospital central varios servicios, el servicio de cirugía, el servicio de traumatología, claro. De neurocirugía, y esas camas se van a aprovechar para el servicio de medicina interna, que tiene una necesidad brutal de camas. Y todos esos personales probablemente van a integrar esos planteles. Claro. Pensaba nada más que Ingavi se construyó para cirugía. Sí. Está todo súper chuchi y viene la pandemia. Entonces ahí se designa a que sea el hospital COVID. Sí. Qué bueno haber tenido este hospital, doctor. Totalmente. Porque totalmente. ¿qué iba a ser de la gente si no estaba Ingavi? Realmente el Instituto de Previsión Social se estaba preparando y se inauguraron en ese tiempo y en estos últimos tiempos como 4 o 5 unidades hospitalarias, ¿verdad? De Ciudad del Este, de Encarnación, sí. De San Pedro, y todas con plantas de oxígeno independientes. Sin saber que venía la pandemia. Sin saber que estaba creciendo, claro. Porque la demanda insatisfecha es grande, entonces estábamos preparando para claro. Que todo el mundo pueda ser bien atendido, que son nuestros patrones, ¿verdad? Obvio. O sea, atenderle bien a la gente. Claro. ¿Y ese sigue creciendo, doctor? Sigue creciendo. Falta varios hospitales que hay que terminar. Está el de Villarrica, que es lindísimo. Hay uno en Caguazú, creo, y está creciendo. Qué bueno eso. Tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta seguimos hablando con nuestro invitado. Volvemos ya.
charlando con nuestro invitado, el doctor Ricardo Olmedo. Él es director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. Ya el nombre lo dice, un hospital que fue creado para cirugías, para especialidades quirúrgicas. Y como ya lo habíamos hablado en programas anteriores y en este también, a raíz de que apareció la pandemia, de que cantidad de pacientes, que no había lugar, no había camas, entonces este hospital se convirtió en un hospital de referencia COVID, dejando de lado o en stand-by a el tema de las cirugías. Las cirugías que sí o sí se tenían que hacer, se hacían en el hospital central, sí. Pero Ingavi quedó exclusivamente para COVID. Gracias a Dios, estamos en una etapa en que disminuyó bastante la gente internada por COVID, pero haciendo alusión una vez más a lo que nos dijo el doctor, no es que ya pasó el COVID, sino que es esta etapa de menos casos, pero que después va a volver a subir porque así se comporta lastimosamente el tema de las pandemias. Entonces ahora este hospital Ingavi comienza a operar y opera las cirugías que no requieren de mucho tiempo que queden en el hospital. Sí. Pero también están absolutamente separados de los que están internados por COVID. Eso es importante de contar, totalmente separado, totalmente separado. Le damos seguridad a la gente que no se van a cruzar con esos pacientes y están totalmente separados de como estaría uno en su casa o en la calle, ¿verdad? Claro. Lo que estamos haciendo también es preparándonos para, creemos que el año que viene la pandemia va a estar más controlada, entonces estamos preparándonos tanto nuestra mente como nuestro personal para reactivar el hospital quirúrgico. Tenemos 22 quirófanos, 600 camas, 22 quirófanos, una capacidad casi 100 cirugías o más por día. Es impresionante el trabajo que nos espera para preparar, para empezar a funcionar. Pero están todos los servicios del Hospital Central comprometidos ya organizando, preparando, viendo cómo van a hacer y sí, así todo el mundo está entusiasmado porque el hospital realmente entusiasma. Claro. Ahora, doctor, una vez que pase la pandemia y que ya Ingavi sea exclusivamente para cirugías, ¿en el Hospital Central se van a seguir haciendo algún tipo de cirugía o todas van a venir a Ingavi? No. En el Hospital de Ingavi se van a ir los servicios de traumatología, todo lo que sea cuestiones de traumatología, cirugía general, neurocirugía, urología, mastología. Pero también estos servicios van a tener urgencias en el Hospital Central. O sea, va a seguir habiendo traumatólogos en el Hospital Central para las urgencias que llegan al Hospital Central, en las unidades de emergencia sobre todo. Y ahí le derivarían a ustedes en el caso de cirugía. De acuerdo a la complejidad, o se resuelve la urgencia ahí y se le deriva después, o se le deriva directamente de acuerdo al grado de emergencia que pueda tener. ¿Y neurocirugías en qué casos son, doctor? Y neurocirugías son desde lo más simple que vemos todos los días y que aumentó terriblemente, que son los traumatismos cráneoencefálicos por la gente que anda en moto, que aumentó muchísimo. Sí. Y eso ocupa casi actualmente el 80% de la actividad de ellos, ¿verdad? Y después las distintas otras patologías, tumores y malformaciones que hay en el sistema nervioso central, sobre todo en la cabeza. Claro. Pero también trabajan en columna. Claro. Doctor, ahora, en la experiencia que usted tiene, hablando de los accidentes de moto, por ejemplo, la gente que se accidentó y que sobrevivió, ¿verdad?, al accidente y fue a operarse, ¿cómo quedan? ¿Hay un porcentaje que queda bien o todos quedan así con...? No, el problema es de los accidentes, sobre todo, y de moto, es la protección que tiene que llevar el motociclista. Lo fundamental es el casco, porque se vio que casi el 80-90% que se lastimaba o quedaba parapléjico, cuadripléjico, era por lesiones del cráneo. Sí. Entonces se vio una cantidad impresionante de pacientes que quedaban, vamos a decir, lisiados, parapléjicos, cuadriplégicos y todo. Dios mío.
emergencia médica, prácticamente no pueden ellos estar no sé cuántos pacientes por día. Y en el IPS también, tanto así que hace unos años, con la ampliación de la terapia intensiva en el hospital, dejamos 25 camas de terapia intensiva para las cirugías, dejamos, y que nosotros súper necesitamos para tumores grandes, para patologías complejas, pero casi fueron ocupadas en el acto por la cantidad de accidentes de motocicleta y traumatismo craneoencefálico que había. Y eso sí o sí tienen que terminar en terapia intensiva para tratar de salvar a la gente. Doctor, en algún otro programa con otros médicos hablando de esto de los cascos, decían que hay veces que el casco hace peor todavía porque no es un casco de calidad. Entonces se cae y le entra el casco en la cabeza. Así mismo, los cascos también tienen, como cualquier otra cosa, una certificación de calidad. Y los cascos no certificados en realidad funcionan como objeto contundente. Claro, el casco no certificado es para que la policía no te pare. Así mismo. Pero si te caes, es como que no tengas casco o peor. No tengas casco, sí. Así mismo funciona como se parte y esos objetos contundentes penetran en el cráneo. Claro, claro. Y un casco de calidad es muy caro, doctor. No es que sea muy caro, pero no sé, se tiene que invertir en eso como cualquier cosa, ¿verdad? Peor es tener que operarte y que se te reviente todo. Un padre de familia que quede parapléjico es una condena para la familia o cualquier persona, sobre todo hombres que andan en moto, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, ¿cuál es la frecuencia actual? Porque sé que pueden tener muchísimas cirugías, pero ahora, en esta época que están comenzando con algunas cirugías, ¿cuál es la frecuencia de cirugías? Empezamos con 4 cirugías por día, estamos en 5 o 6 cirugías y creemos que para las semanas que vienen vamos a llegar a nuestro número, que va a ser habitualmente entre 12 a 15 cirugías por día. Sin contar las otras especialidades que le vamos a dar un día y un día para tratar de que todo vaya disminuyendo la lista de espera. Claro. Y por eso llevamos también el consultorio de cirugía en Gavi, que por call center uno puede pedir turno y se lo va a atender y casi inmediato. No hay lista de espera para consultorio, no hay nada. Y se resuelve todo ahí, eso es lo importante, que hay laboratorios que te atienden en el acto, hay estudios diagnósticos, lo que haga falta, e incluso clínicos para apoyarnos. Doctor, y gente que, por ejemplo, está viendo el programa, se tenía que haber operado, llegó el tema COVID, no se pudieron operar, le dijeron no, tu operación no, es una cosa de urgencia, vamos a ir programando. ¿Cómo se programa eso? ¿Ya quieren operarse, tienen que llamar o usted le llama, ya tienen su lista de espera? ¿Cómo es? ¿Cómo se elige? Los que estaban ya programados en el Hospital Central, todo se les remite a Ingavi. Así ya como su programación, la misma cosa, pero en vez de operarse en el Hospital Central se van a Ingavi. Y los pacientes nuevos que estaban con estudios ya casi prontos, si están al día, ya se le pone en lista directamente. Y ahora hay pocas cirugías todavía, así que puede aprovechar para acercarse y se le va a operar casi inmediatamente. Y los pacientes que vencieron sus estudios, porque todos tienen un cierto tiempo, tanto la coagulación como todos los otros, hay que volver a controlarlo, pero se hace muy rápidamente en Ingavi. ¿Cuál es la meta que ustedes tienen de cirugías? Y queremos operar 18 a 19 cirugías por día. De lunes a viernes y sábado hasta el mediodía, otro tipo de cirugías. Qué bueno, qué bueno. Esto ahora que está comenzando. Totalmente. Una vez que Ingavi vuelva a hacer para lo que se hizo absolutamente todo quirúrgico con sus 22, ¿cómo se llama? Quirófanos. Dios mío, doctor, ¿cuánto? No. Y calcularle por lo bajo 5 cirugías por quirófano. ¿Te imaginas? Por 20 quirófanos es mucho. Por día. 120 cirugías. Por lo menos. Qué maravilla. Bueno, más cosas que queremos saber, tantas cosas le quiero preguntar. ¿Cuál es la mayor cantidad de cirugías que ustedes tuvieron ya, doctor? En Ingavi, como nunca se llegó a abrir como hospital quirúrgico, claro. En marzo, abril empezamos con esta cirugía. Después, como subió demasiado la pandemia, tuvimos que parar. Y llegamos a operar en 20 días aproximadamente 60 cirugías.
Pero en esa época estábamos probando si funcionaba, si era correcto, si se respondía bien. Y operamos solo 5 a 6 cirugías por día. Pero ahora duplicamos nuestro número de camas y nuestro quirófano. Tenemos 2 quirófanos. Claro. O sea, una vez que hablamos siempre todo lo que hablamos está la pandemia en el medio, porque es así. Totalmente. Vino transversalmente en cualquier conversación está el tema de pandemia. Pero una vez que pase la pandemia, doctor, ¿cómo usted ve su hospital? Y una vez que pase la pandemia, en realidad yo ahora ya estoy preparándome para ir preparando los quirófanos para cuando abre el hospital. Estoy equipando los quirófanos, estamos colocando todos los instrumentales, las cialíticas, se llaman las luces que hay en quirófano, las mesas de quirófano, las máquinas de anestesia, los instrumentales ya tenemos todo, el personal de enfermería prácticamente, vamos a reforzar con los personales especializados del Hospital Central y todos los servicios en el Hospital Central que van a mudarse a Ingavi se están organizando para ver cómo van a trabajar porque se va casi duplicar el número que tenemos habitualmente en el hospital. El servicio de cirugía de 80, 90 camas que tiene actualmente, que tenía antes de la pandemia, ahora va a subir a 150 casi. El servicio de traumatología también se va a multiplicar, casi 200 camas. Y el número de quirófanos también. Entonces vamos a poder resolver rápidamente cosas que antes tenían que esperar cierto tiempo para ser solucionados. Qué maravilla. Qué gusto da conocer, saber que existe un hospital como es el Ingavi. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y enseguida continuamos con nuestro invitado. Que 4 minutitos de programa, tantas cosas ya aprendimos hoy con nuestro invitado y hablando de este hospital Ingavi, que ya queremos que pase la pandemia, ya queremos que sea un hospital para lo que fue construido exclusivamente de cirugías y de todo esto, pero bueno, gracias a Dios estaba este hospital en un momento tan difícil en el mundo y en nuestro país con el tema del COVID, doctor. Totalmente, totalmente. Por suerte teníamos el hospital prácticamente terminado y en realidad se inauguró con la epidemia del dengue que vino unos meses antes. Es cierto. Unos meses antes del COVID y ahí empezamos a abrir creo que 50 camas y se empezó a trabajar. Y de ahí en más no paró más hasta ahora, que disminuimos un poco nuestra actividad. Pero al mismo tiempo cambiamos nomás nuestra actividad porque ya estamos planeando en el hospital quirúrgico. Claro, claro. Incansable realmente. Doctor, ¿cómo están todos los profesionales, usted incluido, con tanto tiempo, tantos meses, año y medio, casi 2 años de trabajar todo el día contra un bicho como es este virus pandémico del COVID y ver que muchas veces todos los esfuerzos eran en vano, otras veces sí se salvaban vidas? Todo eso impacta muchísimo en la psiquis, en el estrés, en la tranquilidad de cada persona, de cada profesional. ¿Cómo están todos ustedes después de tanto batallar, doctor? Y en realidad lo que la gente está, como hay el síndrome post-COVID, que es de mucho estrés en los pacientes, también hay en los médicos esto. Claro. Y a los que le vemos con problemas de lo que sea, de relacionamiento incluso, le estamos derivando a psicología. Por suerte tenemos mucho apoyo de psicólogos en Ingavi. Pero de paso te comento que estamos tratando en el instituto realmente, pero en Ingavi también especialmente, de una nueva manera de atención a la gente, ¿verdad? Se va a basar sobre todo en la asistencia de licenciadas en asistentes sociales que van a estar en comunicación permanente entre los médicos, los pacientes y la familia. Y asistencia psicológica, que era una cosa que estábamos ya trabajando, pero lo que queremos aumentar es el número. Entonces, todos los problemas se gestionan a través de eso y es una manera de estar en contacto permanente.
con la familia y si hubiera problema o no, los psicólogos nos dan una asistencia permanente también. Qué bueno eso de pensar, porque la salud realmente no es solamente la salud física, sino también la salud mental. Es un todo. Es un todo. Y entonces, esa parte que antes los médicos clásicos a lo mejor no consideramos. Nosotros ya teníamos en el Hospital Central, porque trabajamos mucho con cáncer, asistencia de psicólogos para este tipo de pacientes, porque es muy difícil. Ahora queremos aumentar el número y trabajar mucho más de cerca, tanto asistente social y psicología. Claro. Y qué bueno que esta asistencia psicológica es para los pacientes y también para ustedes que están tratando a esos pacientes y que están sufriendo también con el sufrimiento. Para nosotros y también para la familia. Ahí está. Es una cosa que vimos ahora con la pandemia, que mucha gente estaba muy ansiosa, muy como enojada con toda esta situación. Y le hacíamos a nuestro asistente social que recorra las distintas familias que estaban en nuestro patio, porque mucha gente se quedó ahí. Y cuando notaban mucha tensión en cualquier área, le invitaban a los psicólogos que les visiten, que trabajen con ellos. Qué bueno, doctor, qué maravilla. Bueno, se terminó el programa. Le quiero agradecer inmensamente su tiempo y una vez más felicitarle a usted en su nombre, a todo el personal de INGAVI, del IPS y de todos los sanatorios del país por todo lo que hicieron y siguen haciendo por nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Listo, gracias a ustedes. Realmente para nosotros es un gusto venir a tu programa siempre y en nombre de todo el personal de INGAVI, porque todo el mundo trabaja, desde los administrativos, los personales de apoyo, los personales de limpieza. Claro. Todo el mundo incansablemente trabajó y sigue trabajando. Y en nombre de ellos, gracias también. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros terminamos el programa, nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, existe para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.